El aire de aquella celda aún arde en mis recuerdos. No era solo el calor, había algo más pesado, más sofocante, como si el desierto eritreo hubiera decidido alojarse en mis pulmones para no irse jamás. 12 días después, cuando por fin se abrió aquella puerta metálica oxidada, todos los que habían entrado conmigo ya habían desaparecido. Todos, menos yo. El guardia me miró con incredulidad, como si se enfrentara a un fantasma, y me preguntó cómo seguía respirando. Solo pude responder con la verdad más simple y profunda que conozco. No tengo sed, porque él me ofreció agua. Pero para que entiendas lo que pasó en ese lugar olvidado, necesito retroceder unas horas en el tiempo, a cuando aún creía que volvería a casa esa noche. Me llamo Semar y tengo 29 años. Nací en las tierras altas de Asmara, pero durante los últimos 3 años he vivido en un pequeño pueblo cerca de Gashbarka. No es un lugar que aparezca en los mapas turísticos. Es polvo, piedras, cabras flacas y casas de barro con techos de zinc que crujen bajo el sol. Sin embargo, para mí, ese lugar era sagrado. Allí, en medio del silencio impuesto y la persecución constante, nos reuníamos semanalmente para orar. No teníamos templo ni nombre oficial, solo fe, Biblias escondidas en sacos de harina, corazones silenciosos y el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros como un viento invisible. Dirigía esas reuniones no porque fuera especial, sino porque alguien lo necesitaba, y, de alguna manera que aún no entiendo del todo, Dios me eligió para ello. Esa tarde de julio, el cielo estaba completamente despejado. Recuerdo sentir una extraña inquietud, como si la ausencia de nubes fuera una advertencia. El sol abrasaba las colinas secas, y el viento traía ese olor a tierra quemada, presagio de problemas en la región. Caminaba hacia la casa de un hermano mayor, Tesfi, quien nos prestó su patio trasero para nuestras reuniones. Mi Biblia estaba envuelta en una tela vieja, escondida. Por alguna razón, me temblaban las manos. No era miedo, era algo más sutil, una voz interior que me susurraba: «No te vayas». Ignoré la voz, convencida de que solo era ansiedad o calor. Me dije a mí misma que Dios nos esperaba allí, que los demás llegarían pronto. Cuando llegué, 6 personas ya estaban sentadas en círculo sobre esteras de paja. Mujeres mayores con pañuelos en la cabeza, un joven con bolsas de la compra, una madre con su hija adolescente. Nos saludamos en silencio, con abrazos y miradas que decían más que 1000 palabras. Desfai cerró la puerta de madera tras de mí, echando llave. Era parte del protocolo. Empezamos a cantar en voz baja antiguos himnos en tigriña, los que nos habían enseñado nuestras abuelas. Oramos por las familias, por los enfermos, por aquellos que se habían llevado las autoridades y nunca habían regresado. Leí un pasaje del Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Fue entonces cuando oímos los golpes. No eran golpes comunes. Eran botas militares golpeando la puerta, firmes y despiadadas. Un sonido que no dejaba lugar a dudas. Nos quedamos paralizados, con el corazón acelerado, el alma en silencio, conscientes de que nada volvería a ser igual. Las hermanas mayores se tomaron de la mano, animándose mutuamente. El joven dejó caer la Biblia al suelo sin reaccionar. Tesfai me miró con una mezcla de terror y resignación en sus ojos. Sabíamos, de alguna manera, que este momento podía llegar. Siempre lo supimos. La puerta explotó de un solo golpe. 3 soldados irrumpieron con los fusiles en alto. Las órdenes eran gritos en árabe y tigriña, mezclados con la confusión de los cuerpos que arrastraban. Salimos, uno a uno, sin tiempo para despedidas, sin tiempo para rezar en voz alta. Solo gritos, empujones y nubes de polvo levantándose bajo nuestros pies mientras nos metían en un camión militar. Caí de rodillas sobre el metal caliente. Alguien me llamó por mi nombre, pero no pude ver quién era. El motor rugió. Las puertas se cerraron de golpe y el vehículo arrancó. Los caminos de tierra nos golpeaban contra las paredes metálicas. El tiempo se esfumaba entre el sol y el polvo. Quizá 1 hora, quizá 3. Cuando el camión finalmente se detuvo, nos arrastraron bruscamente hacia un edificio bajo, gris y sin ventanas. Parecía una bodega abandonada, pero el aire olía a sudor seco, orina y desesperación acumulada. Un policía con cicatrices gritó, sus palabras incomprensibles, pero el mensaje era claro. Allí no había piedad. Nos condujeron a una celda al final de un pasillo oscuro, pequeña, de unos 4 por 4 metros, sin ventanas, solo una puerta metálica con una pequeña grieta en la base.
Otros presos ya ocupaban el espacio. Hombres, mujeres, algunos demasiado jóvenes para comprender del todo lo que estaba sucediendo. Nos miraron con ojos vacíos, cada uno con la certeza del sufrimiento inminente. La puerta se cerró de golpe tras nosotros con un estruendo que aún resuena en mis pesadillas. Y allí, mientras el calor nos envolvía como una serpiente, comprendí que algo terrible estaba a punto de suceder. A veces pienso en aquella tarde y en el momento en que decidí ir a la reunión, aunque sentía la advertencia en lo más profundo de mi alma. Me pregunto cuántos han tenido un momento así, saber que algo malo está a punto de suceder, pero aún así, elegir confiar. Si alguna vez te has sentido así, entiendes por qué no salí corriendo. La fe no siempre nos protege del peligro, a veces nos lleva directamente a él. El primer golpe de realidad llegó en silencio. Al cerrarse la puerta, dejamos de ser personas, nos convertimos en números, cuerpos amontonados en un espacio que jamás debió albergar vida. Éramos 17 en total. Conté varias veces para asegurarme. 17 almas atrapadas, sin aire, sin luz natural, sin esperanza a la vista. El olor era insoportable, una mezcla de miedo transformada en un líquido que se pegaba a la piel y no desaparecía. Las paredes estaban húmedas. El suelo de cemento agrietado exudaba algo que preferí no identificar. No había baño, solo un cubo de metal. La sala ya estaba llena. Me senté apoyada contra la pared del fondo, abrazando mis rodillas. A mi lado estaba Asmera, una de las hermanas de la reunión. Tenía unos 50 años, las manos encallecidas por el trabajo en el campo, y su fe siempre me había parecido inquebrantable. Pero allí, en aquella celda sofocante, incluso ella lloraba en silencio. Le tomé la mano. Estaba fría, a pesar del calor sofocante. «¿Qué nos van a hacer?», susurró Asmera, con la voz apenas un susurro. No respondí, no porque no quisiera, sino porque no hubo respuesta. En Eritrea, cuando te llevan por tu fe, las opciones son escasas. O te obligan a renunciar a Cristo y a firmar documentos negando tus creencias, o simplemente desapareces. Hay campamentos en el desierto de los que nadie regresa. Algunos hablan de trabajos forzados hasta que los cuerpos se rinden. Otros cuentan historias de tortura que quebrantan el espíritu antes que el cuerpo. El tiempo parecía no existir, pero el calor era palpable, aumentando con cada hora, transformando el metal del techo en algo casi líquido. La celda se convirtió en un horno. Sudábamos de una manera que nunca imaginé posible. La ropa se nos pegaba, las bocas se nos resecaban, los labios se nos agrietaban. Al caer la noche, oímos pasos afuera. La rendija de la puerta crujió y algo se coló. 2 jarras de agua sucia y 3 hogazas de pan planas, duras como una piedra. 17 personas, 2 jarras, 3 hogazas de pan. Un cálculo silencioso comenzó. Un hombre mayor, de barba canosa y ojos hundidos, tomó la iniciativa. Sirvió el agua a pequeños sorbos. Cuando me tocó el turno, el líquido apenas me humedeció la lengua. Sabía a metal y cloro, pero era lo más delicioso que había probado en horas. Partimos el pan en trozos pequeños. Mi porción era del tamaño de una moneda. Mastiqué despacio, intentando engañar a mi estómago, pero no funcionó. Intenté dormir esa noche. El calor era insoportable, y el espacio era tan estrecho que no podía estirar las piernas sin tocar a alguien. Gemidos, toses secas y sollozos ahogados resonaban por todas partes. Un niño de unos 12 años, atrapado junto con su padre, lloraba llamando a su madre. El padre lo sostenía en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos cerrados. Oré en voz baja, sin palabras elaboradas, solo fragmentos de desesperación. Señor, ayúdanos. Señor, no nos abandones. Señor, muéstrate. No sentí una respuesta inmediata. No hubo paz que descendiera como una paloma. Solo el calor, el olor y el sonido de la respiración colectiva de la gente que empezaba a rendirse. Al segundo día, la rutina se repitió. 2 jarras, 3 hogazas de pan, pero ahora la sed se había convertido en dolor físico. Mi lengua se hinchó, mi garganta ardía como si hubiera tragado vidrio, y cada respiración parecía rasparme los pulmones. Asmera ya no podía hablar, solo podía mirar al vacío con labios temblorosos. Las heridas empezaron a sangrar. El joven que llevaba bolsas en el mercado sufrió convulsiones. Sujetamos su cuerpo hasta que falleció, indefenso. En la tarde de ese segundo día, los guardias regresaron, pero sin agua. Abrieron la puerta, y 2 de ellos entraron, con palos en las manos, gritándonos que nos levantáramos.
Algunos no pudieron. Obedecimos como pudimos, sabiendo que cualquier resistencia solo traería más dolor. El oficial a cargo, el mismo hombre marcado por profundas cicatrices, nos miró como si estuviéramos desperdiciando el aire que respirábamos. Hablaba lentamente, en tono tigriño, con una calma cruel que solo aumentaba el peso de cada palabra. Son traidores, traidores a la nación, traidores a la unidad. Su Dios no está aquí. Nadie vendrá por ustedes. Si quieren irse, firmen los documentos y renuncien a su locura. De lo contrario, hizo una larga pausa, inclinando la cabeza como si saboreara el momento. Luego terminó con una sonrisa que todavía me da náuseas. Entonces, aprenderán lo que es la verdadera sed. No hubo respuesta. Nadie cogió un bolígrafo. Nadie se movió. Salió furioso, cerrando la puerta de golpe. Y esa noche, cuando llegó la hora de que, como siempre, echaran agua por la rendija, no pasó nada. Ningún ruido, ninguna jarra, solo un silencio sofocante. Esperaremos. 1 hora, 2, 3, nada. Fue allí donde comprendí que esto ya no era una detención, sino un método de ejecución, lento, invisible, sin juicio, sin antecedentes, solo desapariciones forzadas a celdas sin nombre. Me acurruqué en un rincón y oré con la intensidad de quien se tambalea entre la vida y la muerte. Ya no se trataba de una hermosa confianza ni de una fe serena, se trataba de sobrevivir y, por primera vez, no sabía cuál sería la respuesta de Dios, o si la habría. No sé si alguna vez has experimentado un momento en el que lo único que puedes decir es: Dios, si realmente existes, no me dejes aquí sola, sin poesía, sin palabras bonitas, solo pura desesperación. Yo estaba allí, y lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber sobre la provisión divina. Al tercer día perdimos el primero. No hubo gritos ni despedidas. Al amanecer, el hombre más anciano, el que nos repartía el agua, simplemente ya no respiraba. Estaba sentado, apoyado contra la pared, con los ojos entrecerrados, mirando fijamente a un punto que solo él parecía ver. Su hijo intentó despertarlo varias veces, llamando a su padre, sacudiéndole el hombro, suplicándole, pero no pasó nada. Golpeamos la puerta, gritamos pidiendo ayuda, pero nadie vino. El cuerpo permaneció con nosotros durante horas. El olor cambió, pesado, denso. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, como si evitar el contacto visual fuera una forma de negar la realidad. Solo al anochecer entraron los guardias. No dijeron nada, simplemente lo sacaron a rastras como si fuera un saco vacío. Volvieron a cerrar la puerta. Ahora éramos 16, y en el fondo sabíamos que, al amanecer, seríamos menos. La sede ya no era solo una sede, era un monstruo viviente. Algo me roía por dentro, consumiéndome cada parte del cuerpo. Mi lengua parecía demasiado grande para mi boca. Mis labios estaban tan agrietados que, al intentar hablar, podía saborear mi propia sangre. Mis manos estaban resecas, como si la vida se evaporara en ellas. El cuarto día amaneció con 2 más que nunca se levantaron. Una de ellas fue Asmera, mi hermana en la fe, quien me tomó de la mano y me dijo que Dios seguía con nosotros. Falleció mientras yo dormía a su lado. Cuando me desperté y vi su cabeza desplomada sobre su pecho, su boca ligeramente abierta, algo dentro de mí se derrumbó. No lloré, ya no hubo lágrimas. Me quedé mirándola, tratando de creer que esto realmente estaba sucediendo. Sosteniendo su mano fría, me pregunté por qué Dios había permitido que Asmera se fuera y no yo. ¿Qué tenía yo que ella no? ¿Por qué su fe no fue suficiente para mantenerla con vida? Estas preguntas me atormentaron durante horas, quizá días. El tiempo ya no existía. Solo sabía que cada vez que cerraba los ojos, veía rostros de personas que ayer estaban vivas y que hoy ya no respiraban. El niño de 12 años seguía luchando por su vida, pero su padre no sobrevivió. El joven que llevaba bolsas de la compra se había rendido al silencio. Incluso Tfik, el hermano que nos prestó el jardín, dejó de responder cuando intentamos hablar con él. Al 5.º día, éramos 11. Al 6.º, 9. Al 7.º, 7. Yo seguía vivo, pero no entendía por qué. Mi cuerpo debería haberse rendido hacía mucho tiempo. La ciencia dice que alguien puede sobrevivir 3 días sin agua, quizá 4 en condiciones favorables, pero 5 días dentro de un horno de metal, sin una sola gota, imposible. Y sin embargo, allí estaba yo, débil, confundido, exhausto, pero vivo, respirando, con el corazón latiendo, incluso cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse.
Noté cosas extrañas en mí, mientras los demás deliraban, hablando con sombras o gritando nombres al vacío. Mi mente permanecía despejada. Sus ojos, profundos y sin vida, parecían calaveras. Los míos aún podían enfocar. Mientras la piel de los demás se secaba por completo, la mía permanecía húmeda, extrañamente viva. Creí estar alucinando, inventando sensaciones para engañarme, pero en el fondo sentía que algo real estaba sucediendo. Durante esas noches, el quinto y el sexto día, mis oraciones cambiaron. No eran súplicas comunes, eran conversaciones sinceras, casi confrontativas. Señor, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué quieres de mí? Si me vas a llevar, hazlo ahora. Pero si me vas a dejar vivir, entonces muéstrame por qué. Ninguna voz respondió, ninguna visión llegó, pero algo empezó a instalarse en mí, una quietud, pequeña, frágil, pero firme, una certeza silenciosa. Aún no he terminado contigo. El séptimo día fue el más cruel. De los 16 que entraron, solo quedaron 5. Yo, un joven al que apenas conocía, una mujer embarazada capturada en otro ataque, un anciano que murmuraba salmos en arameo y el niño de 12 años, ahora acurrucado en posición fetal, respirando con dificultad. El calor era insoportable. El sol del mediodía convertía el techo metálico en un horno incendiario. El aire era tan denso que cada respiración parecía tragar humo. Mis compañeros ya no hablaban, solo gemían. Algunos se convulsionaban, otros permanecían inmóviles, como aguardando lo inevitable. Me arrastré hasta un rincón, lejos de los cuerpos, y cerré los ojos. Recordé un verso que mi abuela siempre repetía: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En ese momento, incluso rodeado de dolor, hambre y sed, algo dentro de mí encontró esperanza. La fe no había desaparecido. Respiraba conmigo, incluso cuando todo a mi alrededor parecía muerto. Él guiará a su rebaño. Susurré el verso con una voz casi inexistente. Aguas tranquilas. Señor, ¿dónde están tus aguas? Y entonces, en esa oscuridad absoluta, al séptimo día sin una sola gota de agua, algo cambió. No fue una visión, ni un ruido milagroso. Era una presencia, silenciosa, suave, real. Fue como si alguien hubiera entrado en la celda y se hubiera sentado a mi lado. No me atrevía a abrir los ojos. Me quedé allí, inmóvil, murmurando: ¿Y tú? Ninguna voz respondió, pero algo mucho más fuerte que las palabras llenó ese espacio. Una paz profunda, una calma que no se comparaba con la tortura que estábamos viviendo. Y dentro de mi espíritu, una frase llegó tan clara como agua fría deslizándose entre mis manos: Yo soy vuestra agua viva. No pude comprender eso con mi mente. Estaba demasiado exhausto, demasiado seco, demasiado roto, pero mi espíritu entendió y aceptó. Y algo dentro de mí se dio cuenta de que lo que vendría después estaría más allá de la explicación humana. Cuando amaneció el octavo día solo quedábamos 3. El joven que había estado delirando la noche anterior no sobrevivió. La mujer embarazada aún respiraba, pero su cuerpo temblaba sin control, como si luchara sola por mantener vivas 2 vidas. El niño de 12 años todavía estaba allí, pero tan frágil que a veces parecía como si su pecho hubiera dejado de latir, y solo después de unos segundos, un pequeño suspiro revelaba que todavía estaba con nosotros. Y luego estaba yo, consciente, lúcido, miedo, no de morir, sino de seguir vivo. Nada tenía sentido. Todos los manuales, todas las explicaciones médicas, todos los estudios de investigación, todo decía que era imposible. Sin agua, el cuerpo falla. Los riñones colapsan, el cerebro deja de funcionar, el corazón simplemente se detiene. Pero yo estaba allí, sí, con los labios agrietados. Sí, tengo la garganta áspera, pero no sentía esa sed desesperante que se apodera de la mente de la gente. No tenía esas ganas desesperadas de beber algo, de lamer el sudor, de perder la cordura. Era como si un espacio dentro de mí estuviera lleno, saciado de una manera que no provenía de nada externo. La sensación era extraña, pero más real que cualquier otra que hubiera experimentado jamás. En la mañana de ese octavo día, me apoyé en la cálida pared de la celda y volví a cerrar los ojos. Esta vez no pedí agua. Yo no pedí irme. Solo susurré: Señor, si eres tú quien hace esto, continúa. No entiendo nada, pero confío. Y fue en ese preciso momento que lo sentí. Comenzó justo en el centro de mi pecho, como una fuente oculta que de repente se abre. Una ola cálida, suave y fluida, como agua que me recorre.
La sensación subió por mi garganta, bajó por mi estómago, se extendió por mis piernas, mis brazos, a cada centímetro de mi cuerpo. Era como beber sin beber. Fue como si hubiera un resorte secreto dentro de mí, finalmente liberado. Abrí los ojos de repente. Miré a mi alrededor. Nada, absolutamente nada en la situación había cambiado. La celda seguía siendo un horno. Los cuerpos permanecieron allí tendidos. El niño todavía temblaba de fiebre, pero yo era diferente. No fuerte, no lleno de energía, solo sostenido, contenido por algo más grande que yo, algo que no vino de este mundo, algo que no se podía negar. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente, como si hubieran sido escritas para ese momento. El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en un ser vivo. Durante años, creí entender ese versículo como algo metafórico, algo espiritual. Nunca imaginé que pudiera tocar la sed del cuerpo, la sed de la carne, pero allí, sentado en esa celda, exhausto, sediento y casi sin fuerzas, comencé a darme cuenta de que tal vez Dios no separaba lo espiritual de lo físico con tanta rigidez. El 9º día amaneció sin cambios. Nadie abrió la puerta, ni comida, ni agua. Solo el calor sofocante y el silencio opresivo, roto solo por las respiraciones débiles de quienes aún intentaban resistir. Al mediodía, la mujer embarazada dejó de respirar. Estaba allí, a mi lado, cuando su cuerpo cedió. Tomé su mano fría, le cerré los ojos con dedos temblorosos y susurré una oración por ella y por el bebé que nunca vería el mundo. Entonces me di la vuelta, incapaz de quedarme. El niño, frágil y exhausto, aguantó hasta el 10º día. Cada respiración era un esfuerzo, cada sollozo un recordatorio de la vulnerabilidad de la vida. Llamaba a su madre con palabras entrecortadas. «Mami, mami», se me partió el corazón. Me arrastré hasta él, lo abracé y le canté suavemente una canción de cuna que mi madre me cantaba de pequeña. No sé si la oyó o sintió algún consuelo, pero cuando finalmente dejó de respirar, pude asegurarle que no había muerto solo. Al 11º día, era el único con vida. 17 personas habían entrado en la celda conmigo. Solo yo permanecí. El silencio era sofocante. Nada te prepara para estar rodeado de cadáveres y saber que deberías ser uno de ellos. La culpa del superviviente no es solo un concepto, es un peso físico que te oprime el pecho y no te suelta. ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos no? ¿Qué tengo yo que ellos no tuvieran? Me senté en el centro de la celda, rodeada de muerte, y por primera vez en días lloré de verdad. No había lágrimas, solo sollozos secos que me recorrieron el cuerpo, y, en medio de ese llanto sin agua, una pregunta nació en mi corazón. Señor, ¿por qué me mantienes con vida? La respuesta no llegó en palabras, llegó en una visión, clara y silenciosa. Me vi saliendo de esa celda, contando mi historia. Vi rostros atentos escuchando, corazones renovando su fe, vidas conmovidas por lo que había sobrevivido para presenciar. En ese instante comprendí que no había sobrevivido sola. Sobreviví porque tenía un testimonio que dar, porque a veces Dios mantiene a alguien con vida simplemente para que otros sepan que Él todavía lucha por los suyos. El 11º día se convirtió en noche. Permanecí sentado en la oscuridad, rodeado de silencio, pero no estaba solo. La presencia que había sentido el 7º día no me había abandonado. Estaba allí, constante, firme, como un ancla invisible que me sujetaba a la vida cuando todo a mi alrededor parecía querer llevarme a la muerte. No dormí, solo recé, repitiendo una frase sencilla sin parar. Gracias por no soltarme, gracias por no soltarme. Y mientras lo repetía, volví a sentir esa corriente interior, ese río invisible fluyendo dentro de mí, sosteniéndome, dándome la fuerza para continuar. No era producto de mi imaginación, no era delirio ni desesperación, era real, tan real como el suelo frío bajo mis pies y el aire cálido que aún podía aspirar. Al amanecer del 12º día, oí un sonido que casi me hizo dudar de mí mismo. Pasos firmes, directos a la puerta de la celda. Casi 2 semanas sin oír nada más que gemidos y silencio. Y ahora ese sonido parecía un terremoto. La cerradura se cerró de golpe con un crujido tan fuerte que resonó en las paredes metálicas. No grité, ni pedí ayuda. Simplemente permanecí sentado en la parte de atrás, con las piernas cruzadas y las manos sobre el regazo, viendo cómo la puerta se abría lentamente. La luz que entró me golpeó los ojos como una cuchilla, y por unos segundos todo se volvió blanco.
Después de tantos días sumido en la oscuridad, la luz incluso me pareció un asalto. 2 guardias entraron primero. Uno se cubrió la cara con un paño, intentando bloquear el fuerte olor que inundaba la celda. El otro sostenía una linterna, dirigiendo el haz de luz de un cuerpo a otro. Al darse cuenta de cuántos estaban allí sin vida, su expresión cambió. Fue como si, de repente, la realidad de lo que habían hecho los asaltara. 1, 2, 3, contó en voz baja. 16. Y entonces el haz de luz de la linterna se detuvo en mí. Se quedó completamente inmóvil. La mano que sostenía la linterna empezó a temblar, como si mi simple respiración desafiara alguna ley que él creía inmutable. El guardia que lo seguía se acercó, y por un instante vi algo que jamás imaginé ver en esos hombres. Miedo. «Ella está viva», murmuró el primero. «No puede ser», dijo el otro dando medio paso atrás. Se acercaron lentamente, como si tuvieran algo sobrenatural ante ellos. El de la linterna se agachó y me iluminó la cara. Parpadeé, molesta por la luz, pero seguí mirándolo. «¿Cuántos días?», preguntó en tigriña, con la voz entrecortada por la emoción. 12, respondí casi en un susurro. 12 días sin agua, ausente. Se levantó de repente, respirando profundamente, como si hubiera visto algo prohibido. Intercambiaron unas breves palabras en árabe. Solo entendí fragmentos. Bruja, maldición, demonio. Tenían miedo, no de mí, sino de lo que significaba para mí estar allí después de lo que sabían que habían hecho. Porque eso no era una detención. Nunca lo fue. Era una ejecución. Y, según cualquier lógica humana, nadie debería haber sobrevivido allí. «Levántate», ordenó el segundo guardia. Intenté obedecer. Mis piernas protestaron, temblando, como si reaprendieran a existir. Apoyé la mano en la pared y trepé despacio, esperando que mi cuerpo finalmente se desplomara. Pero no fue así. Permanecí de pie, tambaleándome, sí, pero lo suficientemente firme como para que vieran que no tenía sentido. Intercambiaron una mirada larga y confusa, y por primera vez desde el día de nuestra captura, me tocaron sin brutalidad. Cada uno me sujetó un brazo, pero sin agresividad. Era casi cauteloso, casi respetuoso, como si temieran romper algo invisible a mi alrededor. Me sacaron de la celda. El pasillo era estrecho y sofocante, con puertas cerradas a ambos lados y gemidos tan bajos que apenas parecían humanos. Mientras caminábamos, noté que ninguno de los guardias decía nada. Parecían cautelosos, o quizás asustados. Al final del pasillo había una pequeña habitación estrecha que hacía las veces de oficina, y dentro, sentado tras un escritorio metálico rayado, estaba el hombre de las cicatrices, el mismo que se había reído de nosotros y nos había llamado traidores. Estaba fumando un cigarrillo cuando me vio entrar, y, por un instante, el cigarrillo se quedó congelado en el aire. Entrecerró los ojos como si intentara descifrar un acertijo. «¿Eres tú?», murmuró, no para mí, sino como preguntándose a sí mismo. No respondí, solo lo miré en silencio, consciente de que en ese momento mi vida ya no pertenecía a la lógica humana. Se levantó de la silla y empezó a caminar a mi alrededor, como si examinara un fenómeno inexplicable. Sus ojos estaban fijos en los míos, llenos de una mezcla de incredulidad e ira. «Todos han terminado, todos, menos tú», dijo, casi como si se lo repitiera a sí mismo. Tragué saliva con fuerza. Todavía tenía la garganta seca, pero ya no me dolía como antes. Y de alguna manera, las palabras salieron con más facilidad de la que esperaba. «No, no tengo sed», frunció el ceño, visiblemente confundido. Repetí con firmeza, mirándolo directamente a los ojos, porque acababa de ofrecerme agua. «No tengo sed». El silencio que siguió fue denso, casi sofocante. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, sin saber qué hacer conmigo, gritó órdenes a los guardias. Me agarraron, pero esta vez sin violencia. Simplemente me sacaron a rastras de la oficina y me llevaron a otra habitación. Esta vez había una pequeña ventana que dejaba entrar la luz natural. La puerta permanecía cerrada, pero sin llave. En el centro de la habitación había una silla. Me senté, exhausto, y por primera vez en 12 días, permití que mi cuerpo se relajara sin sentir la muerte tan cerca. Unas horas después, la puerta se abrió y entró una mujer con una jarra de agua y un plato de injera, el pan tradicional eritreo. Los colocó delante de mí sin decir palabra,
y se fue. Me quedé mirando el agua, y aunque sabía que mi cuerpo la necesitaba, no sentí ninguna urgencia. Tomé un pequeño sorbo, luego otro, y otro, cada uno refrescándome y aliviándome. Comí un trozo de injera, y mi estómago, milagrosamente, aceptó la comida sin protestar, como si mi cuerpo se hubiera mantenido de una forma que desafiaba cualquier explicación médica. Esa noche me dejaron dormir allí, no sé por qué, quizás por miedo, quizás por desconcierto, o quizás, simplemente, Dios lo estaba orquestando todo entre bastidores, de una manera que aún no podía comprender. Al día siguiente, el policía regresó, esta vez acompañado de otro hombre de visible autoridad. Me hicieron una pregunta tras otra. ¿Cómo sobreviví? ¿Qué tipo de hechizo usé? ¿Quién me ayudó? Dije la verdad, una y otra vez. No hubo trucos ni magia, solo fe y oración. Un milagro silencioso e invisible que se manifestó en mí cuando todo a mi alrededor me decía que ya no había esperanza. No me creyeron, o quizás sí, y eso los dejó aún más confundidos y desconcertados. 3 días después, me liberaron, sin explicaciones, sin cargos, sin papeles que firmar. Simplemente me llevaron a la puerta del complejo, me devolvieron mi Biblia envuelta en un paño viejo y me dejaron ir. Caminé bajo el sol abrasador del desierto eritreo, con las piernas temblorosas, pero los pies firmes. Horas después, llegué al pueblo más cercano. Una familia me recibió, me dio agua, comida y un lugar seguro para descansar. Esa noche, tumbado en un fino colchón bajo un techo de hojalata, miré el cielo estrellado a través de una rendija. Por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa ingenua de felicidad, era la sonrisa de quien tocó fondo y descubrió, allí mismo, la presencia de Dios. La sonrisa de quien comprendió que su vida ya no le pertenecía, que había sido preservada por un milagro, y entendí. Este milagro no se trataba solo de sobrevivir, tenía un propósito mayor, un testimonio que necesitaba ser contado, prueba viviente de que, incluso en la desesperación más absoluta, Dios sigue luchando por quienes lo buscan. He contado esta historia muy pocas veces, no porque me dé vergüenza, sino porque sé cómo suena. Sé que parece imposible para cualquiera que nunca haya vivido algo similar, y, sinceramente, si la escuchara por primera vez, quizá también buscaría una explicación lógica, pero quienes han visto a Dios actuar cuando nadie más podía, cuando la ciencia decía, no hay manera, cuando todo a su alrededor gritaba que era el fin, estas personas no necesitan pruebas, simplemente lo saben. Los días después de mi liberación fueron extraños, casi demasiado silenciosos. No hubo celebración, ni multitudes que me abrazaran. Nadie me pidió que les contara nada. Solo había un vacío, como si mi cuerpo hubiera salido de la celda, pero mi alma aún intentaba comprender lo que había sucedido. La familia que me acogió era cristiana, creyentes ocultos, como tantos en Eritrea. No hicieron preguntas, simplemente me dieron agua, comida y descanso. Me cuidaron con la delicadeza que solo quienes cargan con sus propias cicatrices saben ofrecer. Dormí durante días, dormí como quien se hunde, y sin embargo, los sueños me llevaron de vuelta a la celda. Vi los rostros de los que se quedaron, Asmera sosteniéndome la mano, el niño llamando a su madre, el calor sofocante de ese lugar. Desperté con el corazón acelerado, oliendo el metal quemado, incluso bajo un techo seguro. Una tarde, me senté afuera, observando esas colinas secas que parecían interminables. La señora mayor de la familia se acercó lentamente y se sentó a mi lado. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó allí sentada, respirando el mismo aire que yo. Después de un rato preguntó, casi en un susurro, ¿quieres contar lo que experimentaste? Miré mis manos. Todavía estaban marcadas, la piel áspera, las uñas rotas. No sé si alguien me creerá, respondí. Ella me miró con una serenidad que solo viene con la edad y dijo, no importa si creen o no, lo que importa es que hables, porque alguien, en algún lugar, necesita saber que Dios todavía hace milagros, que no se olvida de los suyos, que permanece fiel incluso cuando todo parece desmoronarse. Sus palabras me desarmaron. Tenía miedo. Contar la historia significaba revivirlo todo, reabrir heridas que apenas comenzaban a sanar, pero también significaba honrar a quienes murieron en esa celda. Significaba dar vida a lo que Dios creó. Semanas después, cuando recuperé las fuerzas, fui a otra región, no donde me habían capturado, sino cerca, donde grupos de cristianos se reunían en secreto.
Empecé a contar mi historia en pequeñas casas de barro, con las puertas cerradas y las ventanas tapadas, siempre de noche, siempre con el riesgo de ser descubierto. Y cada vez que contaba mi historia, sucedía lo mismo. Primero silencio, luego incredulidad, luego lágrimas. Porque, al final, mi testimonio no se trataba de mí. Se trataba de cada persona que alguna vez se preguntó si Dios aún veía su sufrimiento, de cada creyente que alguna vez dudó de si Él aún estaba cerca. Una señora mayor se acercó a mí tras escuchar cada detalle, con lágrimas en los ojos. Puso sus manos sobre las mías y dijo, con voz entrecortada, «Mi hijo está en prisión». La anciana me abrazó fuerte, como si tuviera un trocito de esperanza en sus manos. Con voz temblorosa, dijo, «Hace meses que no sé nada de mi hijo, pero ahora sé que Dios puede sostenerlo, aunque yo no pueda hacer nada por él. Gracias, gracias por recordármelo». Poco después, una joven madre, cuyo marido también había sido secuestrado por las autoridades, apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, «Pensé que Dios nos había olvidado, pero tu historia me recordó que Él sigue aquí. Aunque no lo sintamos, Él permanece cerca». Esas palabras confirmaron lo que ya había comprendido en esa celda. No sobreviví solo para seguir con vida. Sobreviví para recordarles a los demás que Dios no ha dejado de obrar. Sobreviví para hacer la prueba de que lo imposible aún sucede. Pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta de algo aún más profundo. El verdadero milagro no fue solo sobrevivir. El verdadero milagro fue elegir confiar cuando todo me decía que me rindiera. Fue decidir creer cuando mi cuerpo gritaba que era el fin. Esa pequeña decisión, que en ese momento parecía insignificante, abrió el camino para que Dios actuara de una manera que yo jamás habría podido hacer sola. Y no, eso no significa que la fe sea una fórmula mágica, ni que la oración sea garantía de que todo saldrá bien. Jamás diría eso. Asmera también rezó. La pequeña también lloró. Y no salieron de esa celda conmigo. No tengo las respuestas. No sé por qué Dios me dejó vivir a mí y no a ellos. Pero aprendí algo cierto, aunque doloroso. Dios no me salvó porque fuera más fuerte, más santo o más digno. Me mantuvo con vida porque había un propósito específico, en ese momento, que solo me pertenecía a mí. Y tal vez, solo tal vez, su propósito era otro. Quizás su testimonio residió en la fidelidad, no en la mera supervivencia. Quizás la fe que llevaron hasta su último aliento aún resuena en lugares donde mi voz jamás llegará. Meses después de mi liberación, regresé al lugar donde estuve preso. No entré, no podía, pero me paré frente a ese edificio gris y sin ventanas y oré. Oré por cada persona que estaba dentro, por cada vida que luchaba su propia batalla en ese preciso instante. Y, ese día, ofrecí una oración diferente. Señor, que sientan tu presencia, que no se sientan solos, y que, de alguna manera, reciban el milagro que tienes para ellos, sea cual sea. Porque, al final, el verdadero milagro no siempre consiste en sobrevivir. El verdadero milagro es saber que Él está ahí, en el valle más oscuro, cuando no entendemos nada, cuando duele, cuando parece que no hay salida. Hoy, sigo viviendo en Eritrea. Sigo reuniéndome con otros creyentes en secreto. Sigo rezando en voz baja para no ser escuchado. Sigo arriesgándome. Pero lo hago porque he aprendido que la fe que vale la pena es aquella por la que estamos dispuestos a pagar un precio. A veces me preguntan si tengo miedo de que me vuelvan a capturar, y respondo con sinceridad, lo hago, pero el miedo ya no me controla, porque entendí que Dios no siempre nos saca del fuego. A veces simplemente entra con nosotros, y eso es suficiente. Si esta historia te conmovió, si te recordó que Dios aún obra donde nadie más puede llegar, compártela con alguien que necesite saber que no está solo, porque los milagros no se deben ocultar, sino experimentar y luego compartir. Y quién sabe, tal vez tu testimonio sea justo lo que alguien necesita creer un día más. Han pasado años desde esos 12 días, y mi cuerpo se ha recuperado. Las grietas en mis labios han desaparecido, mi piel ha vuelto a la vida, y el cabello que se había caído ha vuelto a crecer. Por fuera, nada refleja lo que pasé, pero por dentro, todo ha cambiado. Porque cuando presencias un milagro de esa magnitud, no puedes volver a ser la misma persona. Aprendí que la fe no es la ausencia de miedo. La fe es decidir confiar incluso cuando el miedo nos abruma, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que no hay salida. Aprendí que Dios no siempre responde con rescates grandiosos y visibles. A menudo su respuesta es silenciosa, interna, invisible a los ojos humanos, pero no por ello menos real.
también aprendí que el sufrimiento no es señal de abandono. A veces, es en el sufrimiento donde Él se manifiesta de maneras que jamás veríamos en tiempos de tranquilidad. Es fácil creer cuando todo va bien. Es en el caos donde la fe se hace real. Cuando tu cuerpo y tu mente te ruegan que te rindas, es cuando la verdadera fe se revela. Y los milagros no siempre son solo para nosotros. A menudo, son para quienes vienen después, para quienes escuchan la historia y encuentran fuerza en ella para continuar. Dios no desperdicia nada, ni el dolor ni la pérdida. Todo tiene un propósito en sus manos, aunque no lo entendamos de inmediato. Hay días en que aún siento el peso de la culpa del superviviente, y el recuerdo de los rostros de los que se fueron me atormenta de nuevo. Pero en esos días, regreso a la verdad que aprendí en aquella celda. No se trata de merecer, nunca lo fue. Se trata de la gracia, de un Dios que actúa, no por quienes somos, sino por quién es Él. Si te enfrentas a tu propia celda ahora mismo, déjame decirte algo. Tu campo de batalla puede que no tenga cadenas ni guardias, pero es real. Puede ser una enfermedad implacable, una soledad corrosiva, una ansiedad devoradora, la pérdida de un ser querido o una crisis que parece interminable. Pero el mismo Dios que me sostuvo en el desierto de Eritrea, que transformó mi cuerpo en prueba viviente de su provisión, está contigo. Él te ve, te conoce y está a tu lado, incluso cuando no lo sientes, especialmente cuando no lo sientes. En estos 12 días, aprendí algo que jamás olvidaré. Dios no espera una fe perfecta. No espera que dejes de dudar ni que seas lo suficientemente fuerte. Actúa en medio de nuestra debilidad. Se manifiesta cuando nos faltan fuerzas, cuando llegamos al límite. Así que, si escuchas esto hoy y sientes que no puedes más, recuerda esto. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien no entender por qué. Está bien tener miedo. Pero nunca está bien rendirse, porque incluso en la oscuridad, Él está contigo. Y a veces, el milagro no es que te saquen del fuego, sino sentir su presencia al caminar entre las llamas. Llorar no es señal de debilidad. Gritar, temblar, sentir miedo, todo eso es parte de ser humano. Pero, en medio de todo eso, aférrate a Dios con todo lo que queda en tu interior, porque Él nunca te ha soltado la mano. Después de salir de esa celda, un versículo se convirtió en un refugio para mí. Isaías 43:2 dice: Cuando pases por lo profundo de las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán, ni si andes por el fuego, no te quemarás. Fíjate que no dice, si lo superas, sino, cuando lo superes. Es una certeza. La vida traerá momentos que nos lastimarán, nos pondrán a prueba y nos harán caer de rodillas. Pero Dios no promete librarnos de cada fuego, promete acompañarnos en su camino. Y eso fue exactamente lo que experimenté. No me libré de la cárcel, no me libré de la sed, no me libré de ver morir 16 vidas ante mis ojos. Pero incluso allí, Dios estuvo presente. No borró el sufrimiento, pero su presencia lo transformó. Y esa presencia es lo que me mantuvo con vida. Hoy quería invitaros a orar conmigo, no con palabras bonitas, no con frases ensayadas, sino con sinceridad. Señor, enséñame a confiar en ti cuando todo a mi alrededor se desmorona. Ayúdame a verte incluso cuando todo está oscuro. Sosténme cuando mis fuerzas se agoten. Y si mi historia puede conmover a alguien, úsala. No permitas que mi dolor haya sido en vano. Amén. Estoy vivo porque Él eligió mostrar su fuerza precisamente donde yo era más débil. Y si esta historia te ha llegado hoy, no es casualidad, es un recordatorio directo a tu corazón. Aún existe la esperanza. Dios aún ve, Dios aún se preocupa, Dios aún obra milagros, incluso en lugares donde nadie imagina que algo bueno pueda suceder. Si pueden, por favor compartan en los comentarios desde qué país nos escuchan. Quiero ver hasta dónde Dios puede llevar este mensaje, hasta dónde puede llegar la fe, incluso en medio del miedo, porque cuando compartimos nuestros testimonios, algo sobrenatural sucede. La fe se extiende, la esperanza renace y el reino de Dios avanza, un corazón a la vez. No importa cuán árido sea tu desierto, cuán profundo parezca tu pozo, cuán imposible parezca lo que enfrentas, Él sigue siendo el Dios que hace brotar agua donde no la hay, el Dios que transforma valles en senderos, el Dios que da agua viva al corazón sediento. Y yo estoy aquí, ante vosotros, como prueba de ello. Sus promesas no son poesía, son anclas que sostienen vidas cuando todo a su alrededor se derrumba. Que Él te sostenga hoy como me sostuvo a mí, y que sientas,
incluso en medio de tus propias batallas, que no estás solo. Nunca lo has estado, nunca lo estarás.